Charlando con Fortuño, un podcast de Fortuño Abogados. Bueno, Javier, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Nada, para empezar con el podcast, ¿cómo describirías tu trayectoria profesional en pocas palabras? Pues bueno, pocas palabras es difícil, ¿verdad? Pero yo tengo, la trayectoria definiría, antes de estudiar la carrera, que yo ya con mi padre ya cogía y me iba con empresas, iba tal, desde los 14, 15 años, recuerdo que me iba por ahí, entonces ya iba aprendiendo Derecho. Luego otra etapa importante que fue que estudié en Mesa Navarra, me fue allí, fue clave porque fue una gran universidad y sobre todo conseguí muchos contactos, buenos amigos. Y luego posteriormente la trayectoria profesional, que llevo más de 25 años ejerciendo y bueno, y que creo que ha sido creciendo de menos a más. Pues primero fue con mi padre, luego me solté y fui solo, metí en mi propio despacho y he ido creciendo bastante en esos momentos. ¿Dirías que estar en una familia de abogados te impulsó a elegir esta carrera y a estudiar Derecho? Sí, totalmente, pero lo que pasa es que a mí no me obligaron. O sea, a mí no me dijo mi padre nunca, ¿quieres hacer Derecho? Nunca de esto, que yo he sido clave, me gusta eso, porque hay gente que dice que influir en tu hijo que haga una cosa. De hecho, yo, a mi hijo mayor es ingeniero y no lo he influido, y al segundo ha querido hacer Derecho y Económicas y entonces sí que me dijo él un día, oye, papá, quiero hacer Derecho. Y pues, oye, encantado de la vida. Entonces sí que me ha influido. Claro, mi padre abogado, mi hermana abogado, dos abogados. Sí. Y si hay algo en concreto que pasó, ¿qué fue lo que te impulsó a iniciar con este proyecto del podcast? El podcast, pues mira, yo creo que nosotros en este despacho, en Fortuño Abogados, siempre hemos intentado ser diferentes a los demás, ¿no? Es decir, crecer. Es decir, entonces, nosotros hace 3 o 4 años montamos, por ejemplo, unas plataformas digitales de liquidación de subastas concursales y tal. Entonces, siempre hemos hecho cosas por delante del resto de despachos. Entonces, no somos lo primero que hacemos, pero gracias al despacho de Madrid nos hemos dado cuenta de que hay gente que lo hacía y se me ocurrió la idea de esto, pues lo comenté con amigos como tú, con familiares, decir, oye, ¿qué os parece esta idea? Y nos hemos tirado para adelante. Realmente no hay una cosa en concreto, pero nos hemos tirado para adelante. Y sobre el podcast, ¿qué temáticas vas a tratar? ¿Qué invitados vas a traer? Pues la temática, en principio, la idea es empresarial. O sea, el primer podcast es este, creo que es un poco introducción, decir lo que estás preguntándome. Esto, luego el segundo va a ser de mi padre, porque aunque ya es mayor, queremos intentar hacer un podcast complicado, pero puede ser muy bueno. Si tenemos el buen día, si le damos un café seguro, y puede ser muy bueno, puede ser un juego muy bueno. Y luego ya empresariales, es decir, coger empresarios, gente que quiera expresar su experiencia de la vida, sus éxitos, fracasos, las dos cosas, y pasar un rato a gusto en el podcast. Tampoco no buscamos nada más, es decir, pasar un rato a gusto con empresarios amigos. Simplemente conocerles más, que cuenten sus experiencias, ¿verdad? Sí, para que lo puedan ver otros empresarios. Es decir, si un empresario ha sido un empresario de éxito y lo ve otro empresario, pues le puede servir. Y luego, porque a mí me parece una cosa de entretenimiento muy chula el podcast. Sí. Sí. Y bueno, en un mundo en el que hay tantos podcasts, ¿por qué crees que el tuyo va a ser diferente al resto? ¿Cuál es tu propósito? Fortuño Abogados es diferente al resto y la palabra Fortuño hace diferente. Marca la diferencia. Yo siempre lo digo a los míos, a mis sobrinos, a todos, que Fortuño marca la diferencia. Entonces, es que nosotros creo que podemos hacer una cosa diferente, porque somos un despacho diferente. ¿Hay alguna experiencia profesional que haya sido clave o que haya marcado tu carrera desde que te pasó algún suceso en adelante? Sí, claro. Yo un fracaso. El fracaso que tuve con una promoción inmobiliaria, que me intenté dedicar a una cosa que no era lo mío, me marcó mi carrera. Es decir, cuando fracasas aprendes. Yo creo que del fracaso aprendes mucho. Y entonces a partir de ahí ya cogí, me fié menos de la gente, di un buen servicio a los clientes y tomé la decisión de crecer como profesional y como persona. Eso pasa cuando es un fracaso, te marca todo. Te marca todo. ¿Cuál dirías si puedes especificar que ha sido el mayor fracaso que has tenido? Pues me metí a construir un edificio sin tener ni idea. Porque era la época de la crisis inmobiliaria y parecía que haces una cosa por 5, la vendías por 10. Entonces me equivoqué,
súper reaccionar gracias a un amigo, paré a tiempo y entonces fue el clave el parar en eso y a partir de ahí aprendí, fue un máster. Yo creo que el fracaso fue un máster. Gracias a mi padre, que me ayudó muchísimo a salir de ese agujero, porque era un agujero complicado, pues tiré para adelante. Vale. Bueno, siguiendo un poco con el podcast, ¿qué impacto quieres crear en los oyentes del podcast? No solo en cuanto a clientes, sino en gente externa al despacho, estudiantes. Yo no pienso en gente externa, yo pienso que el empresario cuando venga ahí, que disfrute del momento, que se exprese normalmente, que habla normal y correcto, que lo grabe y que yo creo que el empresario a lo mejor se lo puede traspasar a sus hijos y entonces sus hijos sepan lo que ha sido su padre, es decir, y a sus familiares, y decir, no lo veo tanto como gente externa, si luego la gente externa lo escucha y ya está, es decir, pero al final lo que busco es decir, el empresario que pase un rato a gusto y que cuente sus cosas. Y yo creo que hoy en día con la tecnología y con Internet ya todo grabado. Entonces, que es bonito que esto, pero sobre todo disfrute del podcast. Y seguir aprendiendo, porque claro, esto empezamos ahora y después tenemos 20 podcasts, pues seguimos mejorando. Sí. Bueno, Javier, pues vamos a hacer ahora un pequeño juego, una dinámica interactiva. Esto consiste en que yo te voy a decir una palabra y tú tienes que decirme lo primero que se te venga a la cabeza. Será una burrada también, ¿no? ¿Vale? Si es una burrada, también. ¿Vale? Bueno. Justicia. Complicado. Contratos. La palabra y la mano. Ética. Importantísimo. Sobre todo abogado-cliente. Vale. Eso es importante. Clientes difíciles. Hay que eliminarlos. Derecho digital. Inteligencia artificial, como decía el decano y primo mío, decano de Colegio de Abogados, un mundo sin explorar. El podcast estamos explorando. Inteligencia artificial, dentro de 2 años, hazme la pregunta. Despacho. En crecimiento constante. Fortuna Abogados. Una familia de abogados. Patrimonio. Inversión. Yo creo en ladrillo, no creo en criptomonedas, no creo en bolsa, no creo en plazos fijos. Me darán muchos amigos, pero yo creo en ladrillo. Derecho. Justicia. Derecho a la justicia. Carrera universitaria. Formación imprescindible y es donde te haces la base para ser alguien de la vida. ¿Y deporte? Clave a nivel personal y a profesional. Mente sana y cuerpo sano es clave. Es decir, al final el abogado tiene mucho estrés y es obligatorio. Creo que tendría que ser obligatorio que todos los abogados hicieran 1 hora de deporte al día, obligatorio. Yo hago siempre cuando me levanto y me hago bien. Vale. Y para cerrar, si solo pudieras mandar un mensaje a modo de inauguración de este podcast a los oyentes, clientes, a quien tú quieras, ¿qué mensaje sería? Bueno, el mensaje porque primero les mandaremos este podcast y entonces escucharán un poco lo que es y que espero que les atraiga el venir y hacer el podcast, pues que si les apetece pasar un rato a gusto con nosotros y pasar un rato a gusto de responder a las preguntas libremente, lo que no quieran no responder y hacer algo nuevo, es decir, porque todos ellos, yo de la lista que he cogido, todos ellos, menos alguno que es famoso, es decir, creo que no han hecho nunca un podcast. Es decir, la lista que tengo ahí de 20 personas que tengo seleccionadas, ninguno ha hecho un podcast en su vida. Entonces, menos uno, del resto han hecho un podcast. Entonces, disfrutar del momento, disfrutar de esto y a ver, poder decir, he hecho un podcast y me lo he pasado bien. Me lo he hecho un podcast y me lo he pasado bien. Y entonces, al final, ¿sabes qué pasa? Que de estas cosas al final se habla. Entonces, el propio empresario habla y es publicidad. Yo creo que tú eres mucho en el marketing y en la publicidad. Es decir, la clave de la vida es profesional. Es que hablen de ti. Hablen mal o bien, pero hablen de ti. Esa es la clave, creo yo. También para finalizar, ¿dónde puede encontrarte la gente si quiere escuchar podcast o saber sobre Fortuño Abogados? En Spotify, en YouTube estará puesto, ¿vale? Lo publicitaremos tampoco a la bestia, lo publicitaremos sobre todo con clientes, amigos, para que lo vean el que quiera y el que no quiera que no lo vean, no hay ninguna obligación. Serán cortos, hemos pensado que serían, entre todos hemos pensado que el
tiempo 15-20 minutos es el tiempo ideal, porque no sea muy largo y tampoco muy corto, para que se escuchen algo. Entonces, eso es un poco el tiempo y, bueno, y lo que hemos dicho antes, Spotify y YouTube. Vale. Y para cerrar ya, ¿qué consejo les darías a la gente que está buscando claridad en temas legales o a nivel ya de profesión? Pues mejor te refieres a que a la hora de buscar un abogado, es decir, coger, pues yo creo que el abogado, la clave del abogado es la confianza. Confianza total, es decir, si un empresario tiene confianza en su abogado, entonces es fácil trabajar con él. Al final de cuentas, nosotros en Fortuna Abogados la clave que tenemos es que los clientes suelen ser de mucho tiempo. Hay muchos abogados que lo tienen diferente, nosotros el cliente que es de mucho tiempo ya tiene mucha confianza, entre los dos vemos yo la parte jurídica, en la parte empresarial, el economista que trabaja con él, la parte económica, pero hay confianza entre el grupo. Entonces, yo creo que al cliente o al que va a contratar un abogado le diría, decir, mucha confianza en el abogado. Es decir, esos clientes que conoces y dices, no, es que hoy está mi abogado y dentro de un año no es tu abogado. Lo ideal es el cliente que tienes 15 años, 20 años, es decir, 10 años, es decir, 5 años, es decir, siempre el mío cliente. De hecho, nosotros yo creo que el 95% de clientes son los de siempre, es decir, los de siempre. Entonces, no, hay una muy buena relación. Entonces, la palabra clave es confianza en el abogado. Y a nivel de profesión, para la gente que se quiera dedicar al derecho, que quiera estudiar derecho. Pues mira, de los que están en derecho, es decir, que sean pasionales, que les guste mucho. Sobre todo, lo que más les digo es que porque aquí estudiar derecho puede estudiar cualquiera, pero el problema es lo que se van a dedicar después. Entonces, eso sí que les sirve para que después se la gente que quiere ejercer derecho, que piensen después de derecho qué van a hacer. Una oposición, dentro de la complicación que es, al final es una oposición y se termina y ya está. Y eres un funcionario que está muy bien, pero hay que tener fuerza para hacer una oposición. Pero sobre todo a los que van a ejercer el derecho, les digo mucha paciencia. Cuando terminas la carrera no sabes nada y te toca hacer una pasantía de 3 años que es dura, porque tienes que aprender. Que yo muchas veces les digo a ellos, porque me dicen, ¿qué puedo hacer para ser como usted? Y yo, no, simplemente a trabajar más que yo, que es imposible. Es decir, porque al final, como yo soy un pasional del derecho, me despierto y me vengo al despacho. Estoy el fin de semana y me vengo al despacho. Entonces, si no tienen pasión por lo que hacen, no vale la pena que se dediquen a esto, porque hay que echar muchas horas y es complicado llegar a triunfar, que puede triunfar cualquiera, no hace falta. Muchas veces alguien dice, es que tu padre ya era abogado, tú eres abogado. Digo, no te equivoques. Es decir, sigue mi ritmo y triunfarás en 2 años. Mi padre tiene muchos pasantes que, decir, ahora son grandísimos abogados. Y entonces, lo que tienen que hacer es trabajar duro y eso, sobre todo al principio. Es que no comprendo cuando terminas con 23 años cómo te puedes poner pues, como un loco a trabajar, a estudiar, sí, no es posible que siga llegando el primero al despacho y decir, y siga siendo el que más trabajo cuando debería reducir el trabajo. Siempre, al principio que llega a final de año y empieza a principio de año, digo, voy a reducir el tiempo de trabajo, pero nunca lo hago. Entonces es pasión por lo que haces. Vale, pues nada, muchas gracias. Esperemos que a la gente le guste y nada, hasta la próxima. Y espero que los escuches. Exacto.